Hoy te voy a hablar del propósito, sí, del tuyo, del que te legaron, del que te hace arrancar todos los días. Y también te voy a hablar de cómo podés hacerlo evolucionar y convertirlo en un propósito que esté a la altura de quién sos y lo que querés después de haber vivido ya la mitad de tu vida. Porque quizás te pasa esto, de sentir que lo que antes te llenaba, ahora ya no te llena igual, ya no alcanza. Por fuera parece estar todo bien, lo económico está saludable, hay estabilidad, las relaciones están ok, pero por dentro aparece un ruido de tanto en momentos así random, no tiene que pasar nada especial, como un vacío, algo difícil de nombrar. Los días funcionan, pero como con un sinsentido. Te puede pasar también que quizás por momentos te llega como un poquito de angustia, nostalgia, algo de tristeza, que te vienen como déjà vu, recuerdos que no sabes bien a qué corresponden. Bueno, si algo de esto que te estoy diciendo te resuena, te hace sentido, te podés quedar un rato. Esto es Si lo ves, lo haces. Mi nombre es Leandro Torcianti, es La Bitácora, es mi podcast. Me gusta compartir, me gusta divulgar experiencias, vivencias, conocimientos de temas que me interesan, me apasionan, pero sobre todas las cosas me transforman. Esto que te contaba me pasó a mí y me llevó bastante tiempo interpretar qué es lo que me estaba pasando. En mi vida había encontrado una mecánica para llevar adelante las cosas de una forma llevadera, funcional. Y por dentro había como un malestar que me susurraba, había como una disconformidad y no quería escuchar mucho eso que me llegaba, porque me decía a mí mismo que era un desagradecido, porque en mi vida, bueno, casi siempre pude hacer lo que deseaba, pude vivir de las actividades que me gustaba hacer y cuestionarme podía ser una señal de desagradecimiento. Me respondía a mí mismo diciendo, no te compliques la existencia, te costó mucho esfuerzo, mucho tiempo llegar a sentirte bien, así como estás. Quédate quieto. Y entonces la vida seguía. Pero las sensaciones volvían, sí, las que te contaba al principio. La vida, si no vas por ella, viene por vos. Y lo que vivía como una desconexión, un día se me reveló de una forma clara, de una forma profunda. Yo no estaba desconectado. Yo estaba ya cabalgando un propósito que no era mío. O sea, era el mío, pero ya no era el mío. Era un propósito viejo, al que levanté como estandarte en los primeros años de mi vida para cumplir con las expectativas de todo mi entorno familiar y social, que no estuvo mal, porque me llevaron hasta esa instancia con buenos resultados a la vista. Pero ya estaba encarnando un propósito que ya había cumplido su ciclo. Hoy te quiero hablar de eso, de cómo poder escuchar tu brújula interior, de cómo aceptar que el propósito evoluciona y de cómo dar un paso hacia adentro, porque generalmente salimos corriendo como locos a buscar hacia afuera y es hacia adentro, hacia lo que realmente te mueve. Lo primero que podemos pensar es cuál es el viaje de la primera mitad de la vida, porque en la primera parte de la vida nuestro propósito está seteado desde afuera. Nos lo marcan los padres, docentes, profesores, la sociedad, el lugar en el que nacimos, el grupo social que nos rodea. Lo marcan hasta los ídolos o modelos culturales que teníamos de chicos o los que tenían nuestros mayores, nuestros afectos. Más tarde, a todo esto lo refuerza la pareja con la familia política, los jefes, los socios, y así sin darnos cuenta vamos viviendo con un propósito que está muy vinculado a responder expectativas ajenas. Y no está mal, porque hay veces que llegás y decís, ¿qué? ¿Toda mi vida tuve un propósito ajeno? No, era el tuyo también. Cumplir con esas expectativas también nos dio felicidad, porque son parte del camino. Pero tarde o temprano, cuando esas metas ya se cumplieron, o no tanto, terminamos sintiendo que algo no encaja. Bueno, que es lo que te estaba contando hace un rato. Te invito a imaginar nuestra vida como círculos concéntricos. En los círculos externos tenemos la supervivencia, la estabilidad, los roles sociales, el reconocimiento. Y en la primera mitad de la vida, generalmente habitamos esos círculos externos. Nos enfocamos en lograr cosas, cumplir con lo que se esperaba de nosotros. Y sucede que en la segunda mitad de la vida, esos círculos nos empiezan a quedar inocuos para la experiencia de vida que ya hemos recolectado
el ser humano en el que nos transformamos. Y entonces viene el viaje hacia adentro. Por eso en el centro está el núcleo, sería el último círculo, el propósito profundo, el que te conecta con tu esencia. Si decís, bueno, sí, Maslow hizo la pirámide, si te vino a la mente, bueno, vendría a ser en la punta de la misma lo que llama la autorrealización. Pero lo diferente en este caso sería que la variable para cambiar de estado es el tiempo, porque después de determinado momento de madurez, el llamado a esa búsqueda te llega sin importar la escala de los resultados que obtuviste en los círculos exteriores. Y la idea es ir hacia adentro, no ir hacia arriba. Chip Conley lo dice hermoso. Envejecer es un proceso extraordinario en el que te convertís en la persona que siempre deberías haber sido. Tremendo. Y Arthur Brooks lo reforzó con una frase que resume un poco lo que te estoy contando. El éxito externo puede volverse una limitación. La segunda mitad de la vida no es para acumular más, sino para encontrar un propósito más profundo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo? Que cuando te das cuenta de esto ya no podés volver atrás, no lo podés frenar. Sabés que lo que antes te alcanzaba ya no te alcanza más. Si todavía estás acá, te preguntás, ¿y cómo sé si estoy en ese momento? Bueno, yo te puedo dar algunas señales. Son siempre personales y de autoobservación. Sentís que tenés todo en orden, pero nada te enciende. Lo que antes te motivaba, ahora te parece rutina. Tenés logros, títulos, posesiones, pero no te definen, sentís que no definen quién sos. Te sorprende preguntarte, ¿y ahora qué? Aunque no te falte nada. Te aparece un ruido interior, como una incomodidad sutil, pero no desaparece. Te nombro algunas cosas al pasar que merecen capítulos o entrevistas enteros con especialistas. Cosas como estrés, insomnio, reacciones en la piel, algunas adicciones, cosas que nos cuestan dejar. Solo por decir algunas cosas. Y te recuerdo, finalmente, todas las sensaciones del inicio del episodio que yo las viví. Estas preguntas o situaciones no son síntomas de desconexión como yo creía, son síntomas de evolución. Solo vengo a decirte que estás descalzado, porque el propósito viejo ya no encaja con la persona en la que te convertiste. Hasta acá vamos bien. Pero quizás te estás preguntando, bueno, ¿cómo hago para evolucionar el propósito? ¿Cómo se puede hacer? ¿Ahora tengo que aprender esto? Además de todos los penales que tengo que atajar todo el tiempo, con todo lo que sucede, encima ahora evolucionar el propósito. Bueno, si llegaste hasta este momento escuchando, mi respuesta es sí. La buena noticia es que no tenés que romper todo. No se trata de dejar tu trabajo, cambiar de ciudad, irte a la India a meditar o empezar de cero. La búsqueda puede ser práctica y puede ser sutil. Hoy te dejo 5 herramientas que puedes empezar a aplicar desde ya. Vamos con la número 1. El ejercicio del por qué 5 veces. Cada vez que querés algo, pregúntate por qué. Y después volver a preguntar por qué 5 veces. La quinta respuesta casi siempre te muestra lo que realmente te mueve. 2. El mapa de plenitud. Anotá 5 experiencias de tu vida donde te sentiste vivo, útil, feliz. Buscá esas experiencias que tienen en común y ahí hay pistas de tu propósito profundo. 3. El propósito microdiario. Cada mañana te haces una pregunta. ¿Qué acción de las que voy a hacer hoy me conecta con mi propósito? No tiene que ser gigante, ¿eh? Escuchar a alguien de verdad, profundamente, escribir 10 minutos, dar una mano en algo, eso puede sumar un montonazo. 4. Bitácora del propósito. Una vez por semana, ser consciente y registrar qué te dio energía y qué te drenó. Y pensar en una acción que te gustaría repetir. Y la quinta, servicio y comunidad. Hay estudios que demuestran que el sentido se dispara cuando ayudamos a otros. Puede ser un voluntariado, una mentoría o acompañar a alguien cercano en alguna actividad con vocación de servicio. Realmente estas 5 cosas te van a acercar a tu propósito, a tu centro, a tu núcleo. Quiero traerte algo de 2 autores que descubrí sumando material para este episodio del podcast, de Si lo ves, lo haces. Ellos son Bill Burnett y Dave Evans. Son profesores de Stanford y crearon un libro que se llama Diseñando tu vida.
Y ellos dicen algo que es súper poderoso. El propósito no se encuentra, se diseña. Y está buenísima la idea. Proponen herramientas prácticas que cualquiera puede aplicar. Bueno, las voy a descargar todas con las otras 5 en un PDF para que las puedas descargar. La número 1, la brújula personal. Esa brújula se construye, según ellos, con 2 preguntas. ¿Qué significa para mí el trabajo? Mi visión del trabajo. ¿Y qué significa para mí vivir bien? Mi visión de la vida. Cuando alineas ambas, tenés claridad para decidir qué caminos tienen sentido y cuáles no. 2. Ellos lo llaman los planes de Odisea. ¿Y en qué consiste? En diseñar 3 posibles vidas a 5 años. La que seguirías si todo continúa como ahora, una completamente distinta si lo actual se cortara mañana, que ese es un gran miedo en determinado momento de la vida, y una tercer vida, la más loca, como si nada fuera imposible. Esto te saca del piloto automático y te abre opciones que quizás nunca antes habías considerado. Yo lo hice y está buenísimo. 3. Prototipos de vida. Antes de saltar al vacío, hacé un prototipo. Habla con alguien que ya lo hizo, que ya vive de eso, probá un curso, hacé un voluntariado o un mini proyecto. O testear cómo se siente esta idea antes de apostar todo. Hay una frase textual de ellos que es: no necesitas saber a dónde vas, solo necesitas saber cuál es tu próxima acción significativa. Y de eso va a esta altura de la vida, de hacer cosas significativas. Y no es la paz mundial, ¿eh? Mi descubrimiento quizás te parece obvio, pero para mí en un momento de la vida no lo fue. Me llevó tiempo y bastante confusión realmente y crisis saber que el propósito no es algo fijo, sino que es algo que evoluciona con uno. Lo que antes te servía puede que hoy ya no alcanza, y eso no es un error, eso es señal de crecimiento. Una mujer, Marta Beck, lo llama encontrar tu estrella del norte, y lo dice de una forma hermosa. Tu verdadera brújula no está en lo que los demás esperan, sino en lo que hace que tu corazón se sienta en casa. Una ternura. Haber recorrido gran parte de la vida nos puede llenar de incertidumbres y de miedos, y si sos de las personas que sienten de tanto en tanto esas sensaciones, bueno, te vengo a contar que hay formas simples, concretas, de ir conectando con el nuevo lenguaje de tu propósito. La vida es corta y sobre todo si ya gastaste bastante hilo en el carretel como para seguir viviendo un propósito que ya no te representa, que ya no te hace feliz, que ya no te hace vibrar y sobre todo perderte de conectar con lo que vos viniste a regalarle al mundo, a todos nosotros. Si algo de todo esto que te estoy contando, que te estoy diciendo te hace sentido, bueno, estás listo para ir un poco más adentro. La brújula interior no te da todas las respuestas, pero nunca se equivoca en la dirección. Por último, te dejo un accionable. Bueno, escribite una acción mínima que te acerque a ese núcleo y probala, una acción mínima, animate. Porque, bueno, si lo ves, lo haces, cuando lo ves, lo haces. Si algo de este episodio te aportó, para mí ya está ganado el día, está ganado el trabajo, el esfuerzo de haber hecho este material, este contenido. Si crees que le puede servir a alguien, compartilo. A mí me ayuda, mi nombre es Leandro Torcianti. Bueno, si lo ves, lo haces. La idea es que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas, bueno, que estén necesitando escuchar esta información. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.